Bienvenidos a este programa Mesa de Análisis con Fernando Ortiz. En esta ocasión retomamos nuestros programas y queremos dar la bienvenida y el saludo al magíster Ricardo Tello. Ricardo es profesor de la carrera de periodismo, al mismo tiempo es director de esta unidad educativa. Quisiéramos conversar alrededor de la conmemoración de los 50 años de la carrera de periodismo y de comunicación. ¿Cómo fueron los inicios de esta iniciativa en la Universidad de Cuenca? Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Fernando. En principio, agradecer, ¿no?, por esta invitación a este interesante espacio de análisis que ya lo estábamos extrañando. Pues la carrera de periodismo tiene un inicio bastante particular, sobre todo por el contexto político, social que se vivía en aquella época. Me refiero al año de 1972. Ecuador estaba gobernado por una dictadura, ¿no?, de Guillermo Rodríguez Lara, y pues el periodismo aún tenía ciertos rezagos de ese perfil combativo, ¿no? Era un periodismo bastante cargado, así es, bastante cargado de opinión, editorializante, exactamente. Y pues en este gobierno, digamos, ¿no?, y en esta época, también en simultáneo se debatía esa necesidad de contar ya con escuelas de formación de periodistas, porque los periodistas que se desempeñaban en ese momento generalmente eran, nosotros los denominábamos empíricos, ¿no? Pues se habían hecho al fragor del día a día, ¿no? De hecho, a pesar de que nosotros somos creados en el año 1972, en 1975, es decir, 3 años después, hay una ley de profesionalización de los periodistas y que acogió, y muchos se acogieron, ¿no? Muchísimos se acogieron a este beneficio de la profesionalización, que era volverles profesional mediante decreto, luego de que atribuían una certificación de 5 años de ejercicio profesional en el oficio. Pero sin embargo, 3 años antes aquí ya funcionaba esta carrera que inicialmente nace de la mano de la Facultad de Jurisprudencia, ¿no? Y luego se asienta en la Facultad de Filosofía. ¿Quiénes fueron los impulsadores? ¿Quiénes estuvieron al frente, como motivando, suscitando la creación de la carrera? Hay un nombre en particular, ¿no? El doctor Hugo Ordóñez Espinosa, que fue en algún momento Contralor de la República, periodista, escritor, abogado profesional del derecho, ¿no?, que es quien plantea ya en una junta directiva esta necesidad de que la facultad, en el caso de Derecho, pueda tener una especialización primero, ¿no?, en periodismo como parte de esto en el entorno de las ciencias sociales. Concretamente, la discusión seria ya de la creación de esto se registra en septiembre de 1972, ¿no?, cuando ya se plantea una primera malla curricular muy básica, ¿no? Se relatan en principio materias básicamente relacionadas con el derecho y la comunicación, además muy fuerte en temas de materias de conocimiento general, de cultura general, ¿no? Le pone mucho énfasis. Cultura universal. Cultura universal, así es. Historia del derecho, historia de la filosofía, ¿no? Tenía una fuerte carga académica en ese sentido, ¿no? Fundamentos del derecho. Vale recordar que en esta época el profesional, el periodista de aquella época, era un hombre reconocido socialmente como un intelectual, ¿no? Un hombre enciclopédico, de un saber y de un prestigio, de un respeto en la sociedad también. Bueno, tal como relata la historia del periodismo, ¿no?, y de la comunicación Latinoamérica, en el mundo también, desde luego en Ecuador, los primeros periodistas, los primeros cronistas provienen de otras especializaciones, ¿no?, básicamente del derecho,
pero también de la filosofía, ¿no? También de la educación, de la medicina. Ahí, de hecho, el padre del periodismo ecuatoriano, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, es médico, ¿no? Entonces, básicamente porque eran doctos, ¿no? En lo que conocían, personas con una gran formación en su especialización, pero que al mismo tiempo les daba esa posibilidad de analizar y de mirar lo que ocurría en el entorno social de la época y poner la voz mandante o la voz de reclamo, ¿no? ¿Quiénes fueron tus profesores y en qué época empezaste a estudiar periodismo? Yo ingreso a la escuela de periodismo en el año 1988-89 más o menos, ¿no? Y claro, recordado Mauricio Babilonia, José Edmundo Maldonado Samaniego, que era en aquella ocasión director de la carrera, y estaba ya muy pronto. En realidad él no llegó a jubilarse, él tuvo una enfermedad bastante tempranera que afectó su salud, pero acompañada de Marta Cardoso, del profesor Bolívar Ávila, ¿no? También integrante del cuerpo docente, y se complementaba con docentes de otras especialidades, de otras facultades. Nuestro profesor de fotografía era un arquitecto, venía de la Facultad de Arquitectura. Recibíamos psicología de una docente de la Facultad de Psicología. En esa ocasión aún no eran facultad, pertenecía todavía a la Facultad de Filosofía, pero sin embargo venían con esos conocimientos, con ese bagaje propio de su profesión. Efectivamente es un campo de estudio en las ciencias sociales, la comunicación, que tiene una carta de nacimiento con una matriz interdisciplinaria, ¿no? En la comunicación, que es parte del convivir, de la vida humana, atravesado por todas las otras disciplinas, la economía, la política, el derecho, la psicología, en fin, una serie, la cultura, ¿no? Está permeada por la comunicación, y la comunicación permea todos estos ámbitos disciplinares, lo que hace racional la explicación que tú acabas de dar, ¿no? Maestros, maestras que venían de otras disciplinas. Nacimos interdisciplinarios. Demos un salto al 2022, 2023 ya a portas. ¿Qué se estudia en periodismo? ¿Cuáles son los ejes fundamentales de estudio en la carrera de periodismo? Ya, el salto que se da ha sido progresivo, no es una sola transformación, porque de ser una inicialmente especialidad en periodismo, un poco se amplifica con el pasar de los años el horizonte de estudio y pasa ya a ser la Escuela de Ciencias de la Información, ¿no? Inicialmente Ciencias de la Información, porque estaba atravesado básicamente por la actividad periodística. Un tercer momento es cuando arribamos ya a las ciencias de la comunicación social, donde entran otras teorías, entran otros elementos de discusión, y la propia especialidad empieza ya no a mirarse solamente como una especialidad que formaba periodistas, sino comunicólogos, es decir, entender con mayor amplitud el fenómeno de la comunicación social, más no solamente la comunicación de masas, ¿no? La comunicación social ciertamente atravesada por la comunicación de masas. En esa época, pues, estamos hablando de la producción masiva de periódicos, 170.000 ejemplares al día, diario El Universo, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que estudiamos hoy? Nosotros hemos ejecutado una serie de cambios a nuestra malla, nuestro contenido de materias, ¿no? Y necesariamente tenemos que hablar de la función de las redes sociales, ¿no? Y una de las innovaciones que tiene la malla 2019 precisamente es
tener una mirada de cómo la discusión del espacio público se asentó en las redes sociales, ¿no? ¿Y cómo miras tú, cómo miras esa evolución que ha ido desplazando la comunicación digital a través de Internet a la comunicación mediática, analógica, de la radio, la prensa, la televisión, lo que se llama medios tradicionales? ¿Cómo adviertes tú este desplazamiento? Yo no sé si termina siendo finalmente un acto reduccionista, pero yo miro que lo que en esencia cambia es el canal de distribución, ¿no? de la información. Pero sin embargo, creo que los fundamentos básicos del periodismo y de la comunicación social siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes y han sobrevivido al paso del periodismo impreso, del periodismo visual, del periodismo audiovisual, y ahora el periodismo en redes se evidencia aún más esa necesidad del rigor periodístico, de la observancia al campo deontológico de la comunicación social, porque hay una serie de inconvenientes que se dan ahora por este tema de periodismo o más bien comunicación en redes sociales, ¿no? Periodismo en redes sociales. El periodismo está inmerso en el centro de un debate que es la dominación del control de la información a nivel global. Pasamos de esa información que estaba controlada por los grandes mastodontes de la comunicación, la CNN, la CBS, las grandes agencias de noticias, en ese mundo bipolar que estaba entre el mundo capitalista y el mundo socialista, las agencias Reuters, EFE, ANSA, UPI, etcétera, que eran las que controlaban la información que circulaba en el resto del mundo, ¿no? Con la eclosión de las redes sociales, del Internet, la penetración del Internet, hay unas rupturas también en cuanto a ese control de la información. Desde la formación del periodismo contemporáneo, ¿cómo se maneja, cómo se advierte esta realidad? Bien, algunos le llaman democratización, ¿no? del acto comunicativo, ciertamente lo que ha hecho es robar esa prerrogativa que tenía, no robar, quitar la prerrogativa que tenía antes el periodista, así como tú recuerdas, ¿no? El periodista era un personaje de mucho prestigio. Dueño de muchos contactos y de mucha información. Además, ¿no? Y resulta que era un personaje privilegiado de mucho respeto. Pero resulta que con la liberación del Internet hacia finales de los años 90, cada individuo tiene la posibilidad de contar con un canal de distribución. Y ahora, ya pasado un tiempo desde este inicio, desde los finales de los 90, al actual estado del arte, como se suele decir, cuando ya no solamente uno puede tener la posibilidad de tener un canal de distribución, sino además de contar una plataforma de diseño gratuita, ¿no? Además de tener un acceso a fuentes de información que son inmensamente grandes, ¿no? Todo eso ha hecho que la empresa periodística pase a reducirse a la actividad de un solo personaje que tiene un perfil múltiple, ¿no? Que puede editar, que puede redactar, que puede informar en un solo actor, ¿no? Principalmente algo que fractura a la empresa periodística, ¿no? Esa departamentalización que existía y que marcó el inicio de los mass media inicialmente, ¿no? Se pierde esto, se diluye, digamos, ¿no? Las empresas pasan a ser muy pequeñas, muy reducidas. Pero sin embargo, el control de estos canales de distribución no nos pertenece, y esa quizás es la parte más compleja, Internet, ¿no? La propiedad del Internet, es decir... Y los rigores de censura. Ricardo, el otro lado del relato está en las audiencias. Las audiencias también evolucionaron, porque hasta ahora hemos estado hablando desde el lado de los emisores, de los periodistas, de los grandes medios. Las audiencias también evolucionaron, cambiaron sus costumbres, dejaron la ingenuidad, empezaron a practicar, a editar, a producir videos, a tomar fotografías. Es decir, se rompió la ingenuidad,
se creó una magia en los hogares, en las personas, se democratizó ese acceso a la información. Y por lo tanto ese hecho que antes era muy controlado desde los periodistas, desde los medios, empieza a desacralizarse y estar en el hogar de todos y todas. Y a este le ponen un nombre, ¿no? Que es el periodismo ciudadano, que tiene quienes lo apoyan, pero también tiene detractores, ¿no? Resulta que el ciudadano que tiene ya un teléfono celular, además que tiene una red gratuita de acceso a Internet, empieza a transmitir, ¿no? En sus redes sociales, ¿no? Así nacen comunicadores, periodistas, una nueva suerte de empirismo en este campo, ¿no? Pero nos invita a no olvidar que este sigue siendo una profesión, sigue siendo un oficio que se maneja con esos rigores propios, ¿verdad? ¿Cuál es la salida ocupacional que tienen los estudiantes, los egresados de la carrera de periodismo a partir del 2022? Muchas veces se ha juzgado a la universidad en el sentido de que, no me refiero a esta, sino a la universidad en general, que se ha dedicado a formar mano de obra nada más, ¿no? Es decir, a empleados para que vayan a trabajar en tal o cual empresa. Yo creo que esto altera el tablero de cómo está organizado y creo que la respuesta está en los emprendimientos, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio para lanzar una maestría de formación en cuarto nivel en nuestra carrera y los indicadores son bastante claros, ¿no? Cómo pulir ese emprendimiento, muchos de los cuales los estudiantes los han iniciado en sus aulas. Aquí es en donde han planteado inicialmente sus proyectos a futuro y creemos que el campo ocupacional necesita este pie que sostenga el emprendimiento, es decir, formar a los comunicadores, a los periodistas ya no como tales únicamente, sino también que tengan una mirada incipientemente empresarial, ¿no? Sobre cómo mantener, sostener y proyectar su emprendimiento comunicacional, porque esas son las reglas del juego ahora, ¿no? A lo largo de este muy breve análisis, pues arribamos a este puerto. Estamos ante un momento político en el que se ha denominado que la política está permeando el periodismo y el periodismo está permeando la política. Parece que hay ahí un canal que confluye y que los vuelve como vasos comunicantes muy fuertes. Quiero decir con esto que está muy cercana la tentación de la arena política para los periodistas convertidos en activistas políticos o activistas políticos que terminan haciendo funciones de periodismo, de entrevistadores. En este sentido, arribamos también a lo clásico del periodismo, que era esta idea del periodismo anglosajón, de la neutralidad, de la objetividad como un gran paradigma del comportamiento profesional del periodista. Luego era imposible desde los postulados filosóficos que alguien sea neutral o ideológicamente aséptico, ¿no? Llegamos al otro extremo, que es el de la militancia y de la abierta propagación de ideas a favor de los intereses del periodista. ¿Cuál es esa justa medida, desde tu mirada, el comportamiento del profesional del periodismo en estos linderos entre el periodismo y la política? Yo creería que la declaración de principios ahora es aún más urgente, ¿no? El hecho de que un periodista o un medio de comunicación o un emprendimiento transparente cuál es su declaración de principios, en el sentido de que tenemos que aceptar que no existe esa neutralidad. Tú me preguntabas sobre un docente, quiénes eran mi docente, se me estaba pasando por alto el nombre de Elson Resende de Melo. Y yo recuerdo una de sus clases que se prolongó a los pasillos, ¿no? Hasta bastante
a las altas horas de la noche, en el que se proponía sobre la existencia real de la objetividad periodística, pero ahí llegábamos a la conclusión, estoy hablando de finales de los 80, de que esa tal objetividad no existe, ¿no? Por lo tanto, 30 periodistas pueden contar 30 versiones diferentes de un mismo hecho, ahí radica la no objetividad del periodismo, pero... Claro, pero ahora estamos viviendo la utilización de las plataformas periodísticas, de los periodistas, como actores políticos, ¿no? Una especie de la farandulización del periodismo y una politización de la farándula, ¿no? Y resulta que ya es difícil detectar la opinión de tal o cual propietario de tal o cual portal. Pero este es un tema que lo estamos discutiendo porque nosotros estamos dentro de las reglas de juego, ¿no? Lo conocemos por dentro. Muchas veces el ciudadano común y corriente desconoce de este tipo de conductas y termina siendo arrastrado. Creo que el debate ético, por lo menos dentro de las aulas, tiene que ser permanente, ¿no? Que mantengamos aquella idea de que la visión ética es transversal, absolutamente transversal a lo largo de toda la carrera del periodista, porque al final él es quien decide si pone el precio al mejor postor a todos sus seguidores o toma la otra banda, ¿no? Que es la de aceptar esa encomienda que le hace el ciudadano común para que le pueda mantener informado y de una forma aséptica, digamos. Claro. ¿No? En el 86, cuando yo llegué a Cuenca, a la carrera de periodismo, desde allí ya había el reclamo de la tecnología para los estudiantes de la carrera de periodismo. Siempre era deficitario, siempre eran las carencias. ¿Cómo ha evolucionado, cómo has mirado tú la adaptación tecnológica para los nuevos requerimientos? Fernando, yo creo que la vida, tanto a ti como a mí, nos ha puesto en un espacio bastante particular a esta altura de la vida, ¿no? Porque fuimos contemporáneos de estudiantes y teníamos esas inquietudes, ¿no? De qué necesita la escuela de periodismo, y no ha sido sino hasta cuando hemos regresado, luego de un paso por el ejercicio profesional del periodismo, hemos regresado y nos hemos sentado acá y hemos tenido esa oportunidad. Yo honestamente diría que hay un gran paso que se ha dado en la implementación tecnológica de nuestra carrera, que no ha estado descuidada, ¿no? Este es mi segundo periodo en la dirección, ¿no? En la dirección de carrera, y en aquella época logramos implementar algunas cámaras, equipar de cierta manera un estudio de televisión, pero lo que tenemos ahora y lo que se viene ahora en realidad marca un gran paso en el desarrollo tecnológico. Yo me atrevería a decir que quedamos ajustados a las demandas del mercado ocupacional, ¿no? Estamos implementando un magnífico laboratorio, una suerte de Media Lab, para que los estudiantes puedan desempeñar ahí todos los ejercicios que se les propone en la malla, ¿no? ¿Cómo invitarías tú a los bachilleres, a los que están estudiando el bachillerato, a aquellas personas, a aquellos jóvenes que no lograron entrar a la universidad y que tienen inquietudes por el periodismo, por la comunicación? ¿Cuáles son las razones por las que deberían inclinarse por una carrera como la de periodismo? Yo creería que la mejor forma de ver la necesidad de enseñar, de aprender de forma profesional el periodismo es precisamente todo el desarrollo tecnológico que están planteando ahora las nuevas tecnologías de la información, toda esa posibilidad de encontrar la oferta en Internet, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo hoy por hoy en el desarrollo tecnológico de la comunicación requiere profesionales que estén formados para atender esas necesidades, ¿no?
Todos podemos hacer una fotografía a través de nuestro teléfono celular, eso es cierto. Pero solamente quien estudie periodismo lo podrá hacer una fotografía periodística con ese fin, ¿no? Ahí está la invitación de nuestro compañero Ricardo Tello, quien ha conversado en esta tarde, en este día, en esta noche, en esta mañana, en Mesa de Análisis con Fernando Ortiz. Los 50 años de la carrera de periodismo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias, Ricardo. Y la última inquietud, ¿cómo te sentiste en esta conversación al otro lado de la sartén? Bueno, sí, me he sentido muy cómodo, además que hablar contigo es muy agradable, ¿no? Y pues, sobre todo contento, ¿no? Contento porque espacios como estos, que empiezan a desarrollarse en la Universidad de Cuenca y también en la Escuela de Periodismo, pues no pueden sino despertarnos esa esperanza, hablar sobre el futuro de nuestra profesión, y eso va muy agradable. Y pues agradecerte, Fernando, porque muchas de las cosas de las que hemos hablado acá ciertamente provienen desde la gestión del decanato y sostener estos espacios también. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a ti, Fernando.